Hey, ¿qué tal estás? Sí, lo reconozco, soy un friki de Star Wars. Así que esta semana, cuando vi a Blue, el robot de Nvidia, moverse y comunicarse como si fuera un auténtico droide galáctico, no pude evitar emocionarme. Pero más allá del show, lo realmente revolucionario fue otra cosa. Fue la presentación de Groot N1, que es una inteligencia artificial creada por Nvidia que promete convertirse en el cerebro universal para robots humanoides. Va a ser una IA generalista capaz de razonar, adaptarse y aprender en tiempo real. En el contenido de hoy no solo te voy a contar qué es exactamente Groot N1 y por qué podría marcar un antes y un después en la historia de la robótica, sino también vamos a hablar de otros robots humanoides que ya están entre nosotros, desde el poderoso Atlas de Boston Dynamics hasta el ágil y accesible Unitree G1. Porque el futuro de los robots humanoides ya empezó y está evolucionando a una velocidad que da vértigo. ¡Arranquemos! Pero antes de empezar, no olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones para estar al tanto de mis próximos contenidos sobre tecnología e inteligencia artificial. Y quédate hasta el final, que te voy a contar que he puesto en marcha un concurso para cuando lleguemos en la comunidad a 5.000 seguidores, pero te lo cuento al final del vídeo. Empecemos hablando de Groot N1. ¿Cuál es la mente que hay detrás del futuro? En el centro de esta revolución está, como decíamos, Groot N1, y es una inteligencia artificial generalista, diseñada por Nvidia, especialmente pensada para robots humanoides. Lo interesante es que funciona con dos sistemas de procesamiento, al estilo del cerebro humano. Uno rápido, casi instintivo, para reaccionar al momento, y otro más lento, capaz de analizar, razonar y planificar. Esto significa que un robot en este caso un Groot N1, puede adaptarse a situaciones imprevistas, tomar decisiones con sentido común y aprender con la experiencia. Además, gracias a plataformas como Omniverse, aquí te dejo un vídeo hablando de Omniverse, y el motor de física Newton, estos robots pueden entrenarse en simulaciones hiperrealistas antes de salir al mundo real. Así se acelera su aprendizaje y se reduce el riesgo de errores. Se hace con aprendizaje por refuerzo. Hablemos ahora de mi amigo Blue, el droide que conquistó la GTC 2025 de este año de Nvidia. Este simpático robot humanoide que Nvidia presentó como ejemplo de lo que Groot puede lograr ha sido también desarrollado junto a Disney Research. Blue parece salido directamente de una de las películas de Star Wars. En este evento de 2025 actuó como copresentador junto a Jensen Huang, interactuando con gestos y sonidos que parecían de película. Aunque fue realmente teleoperado, en esta demo, Blue mostró el potencial de combinar la IA avanzada, la simulación física en tiempo real y un diseño robótico expresivo. Y es que este tipo de robots apunta a sectores como el entretenimiento, la educación o la asistencia personalizada, donde la interacción humano-robot tiene que ser segura, fluida y natural. Pasemos ahora a uno de los titanes de la robótica, Atlas, de Boston Dynamics. Y es que su nueva versión eléctrica es una auténtica bestia. Olvídate de cables o sistemas hidráulicos. Este nuevo Atlas es más fuerte, más ágil y más autónomo. Y está diseñado para trabajar codo con humanos, en entornos industriales, fábricas, almacenes, líneas de producción, etc. Puede levantar objetos, incluso objetos pesados, mantener el equilibrio, incluso en superficies irregulares, y adaptarse a imprevistos. Todo esto gracias a sus sensores avanzados, visión por computador y algoritmos de aprendizaje por refuerzo. Y sí, también ha dejado atrás esa apariencia de robot amenazante que tenían las versiones anteriores. Ahora tiene una estética más funcional con un diseño amigable que evita ese efecto Terminator. Por otro lado, la China Unitree con su modelo G1. Y es que han conseguido que la robótica humanoide se vuelva accesible. Este robot chino mide apenas 1,27 m, pero está causando sensación por su agilidad y su precio. Puede hacer volteretas, giros,
bailar y hasta abrir botellas o partir nueces. Y todo esto por alrededor de unos $16.000, que es una fracción del coste de otros humanoides. ¿Cuál es la clave de este movimiento tan fluido? Pues son 43 motores articulados, sensores en las manos, visión 360 y un sistema de inteligencia artificial que aprende por imitación. Sería perfecto para tareas de logística, centros educativos o incluso para hogares en un futuro quizás no tan lejano, como dirían en la Guerra de las Galaxias. Este G1 buscaría democratizar la robótica humanoide, haciéndola más accesible para empresas pequeñas, laboratorios o desarrolladores independientes. ¿Cuáles podrían ser las aplicaciones prácticas de estos robots? Y es que cada uno de ellos podría tener su rol en este nuevo ecosistema. Por ejemplo, Blue podría ser nuestro compañero de aventuras en parques temáticos o asistente educativo. Atlas, no obstante, estaría pensado para trabajos duros y peligrosos, quizás en entornos más industriales. Y quizás el Unitree G1 se perfila como un asistente logístico, un ayudante doméstico o incluso guía en espacios públicos. El objetivo común, sacar a los robots humanoides del laboratorio y ponerlos a trabajar en el mundo real. Pero, ¿estamos preparados para todo esto? Con todo esto llegan también grandes preguntas, y es si quizás estamos listos para convivir con robots que toman decisiones por su cuenta, o dónde ponemos los límites éticos y sociales de estas tecnologías, y sobre todo cómo afectará a nuestro día a día, en el trabajo o incluso en nuestras relaciones. La tecnología avanza rápido y toca reflexionar sobre cómo queremos integrarla en nuestras vidas. Os dejo aquí también con otro post que hice ya hace algunos meses relacionado con otros fabricantes como Tesla, Unitree, Figure One, etc. Y ahora sí, nos vamos al sorteo que os comentaba antes para todos mis seguidores de 6 meses gratuitos de una cuenta premium de Canva. Os dejo aquí con un vídeo de esta herramienta que os va a ayudar a hacer cosas muy interesantes y que está movida por inteligencia artificial. La verdad que es una pasada y se pueden hacer cosas, en una sola herramienta se pueden hacer muchísimas cosas sin necesidad de estar trabajando con múltiples tecnologías. Es muy sencillo, simplemente tenéis que estar suscritos a mi canal de YouTube. Simplemente os voy a pedir una prueba de que me seguís en mi canal de YouTube, que sois suscriptores, y además sí os voy a pediros que seáis suscriptores de mi blog. ¿Cómo os suscribís a mi blog? Muy sencillo. Os vais en este caso a mi blog, os vais a la parte final del blog donde vais a ver una cajita donde dice newsletter, le dais ahí y simplemente ahí os va a pedir el nombre, el apellido, el email, lo enviáis y a partir de aquí os va a pedir, luego os va a mandar un doble opt-in a través de email y a partir de entonces cada vez que suba nuevos contenidos vais a recibir también notificaciones de acabo de subir un post nuevo para que lo podáis ver y también podáis acceder a esos contenidos exclusivos para suscriptores. De hecho ya hay 3 que son interesantes que espero que os gusten. Volviendo al tema de hoy, sí es importante reflexionar en que quizás lo que parecía antes ciencia ficción ya está ocurriendo. En este caso, esta nueva tecnología de NVIDIA, GR00T N1, pone el cerebro, Blue nos muestra la interacción, Atlas la fuerza y G1 la accesibilidad. Juntos marcan el comienzo de una nueva era de la robótica humanoide. ¿Y a ti? ¿Qué tarea te gustaría delegar a un robot humanoide? ¿Qué límites crees que nunca debería cruzar uno de estos robots? Me encantaría que me lo dejaras en los comentarios. Si te ha gustado este contenido, por favor, dale un like, que no te cuesta nada, que no te cobro por ello. Y además, activa las campanitas para que podamos hacer que el algoritmo haga llegar este contenido a otras personas como tú. Y suscríbete, que esto me ayuda a poder seguir generando este tipo de contenidos. Recuerda también que toda esta información la tienes muy pormenorizada en mi blog, en salvadorvilalta.com, donde vas a ver el vídeo, en este caso, de la conferencia de NVIDIA, vas a poder ver a Blue, vas a poder entender lo que hay detrás de esta nueva tecnología que va a ser el cerebro, en este caso, de los nuevos robots humanoides, y vas a poder ver también a otras tecnologías de las que hemos estado hablando hoy en funcionamiento. Si lo que te gusta es estar por ahí paseando, corriendo, haciendo lo que te dé la gana, escuchando algunos contenidos en audio, pues tienes mi podcast en iVoox, al cual te invito a suscribirte también. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Como siempre, gracias por ver este vídeo y que la fuerza te acompañe esta semana. Nos vemos en el próximo contenido. ¡Chao!